En mi 35 cumpleaños no soplé las velas rodeada de mi familia. Me senté sola frente a un cupcake que me compré yo misma. Mientras tanto, en Facebook, mis padres estaban en el aeropuerto despidiendo a mi hermana Evelyn. Viaje sorpresa a Roma. Mi padre comentó, ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Mi madre reaccionó con un corazón rojo. No lloré. No comenté. Abrí mi app bancaria y pulsé retirar. En ese momento retiré los 40.000 euros que les había enviado durante años para emergencias médicas. Roma no fue pagada con un milagro. Fue pagada con mi dinero. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Alicia Navarro. Tengo 35 años y llevo más de una década en el ejército español. Me alisté nada más salir del instituto porque necesitaba estructura. Y porque necesitaba escapar. Aprendí pronto a contener mis emociones, a presentarme siempre puntual, a cargar con más de lo que me correspondía sin quejarme. A mis padres les encantaba presumir de que su hija estaba en el ejército. Les encantaba ese orgullo reflejado. Pero nunca les gustó realmente el precio que eso tenía. Las vacaciones perdidas. Las llamadas cortas. Los largos silencios. Evelyn se quedó cerca de casa. Según mis padres, ella luchaba. Luchaba con los estudios. Luchaba con la motivación. Luchaba por encontrarse a sí misma. Cada lucha traía apoyo. Profesores particulares. Coches nuevos. Largas charlas en la mesa de la cocina. Yo era lo contrario. Yo estaba bien. Siempre lo había estado. Así que dejaron de preguntar. Cuando mi padre tuvo un susto de salud hace años, empecé a enviarles dinero. Al principio era ocasional. Luego se volvió automático. Unos cientos de euros cada mes a una cuenta conjunta. Por si acaso. Dijeron que les ayudaba con las facturas, los huecos del seguro, la compra. Nunca pedí recibos. Eran mis padres. Confiaba en ellos. Pero volvamos a esa tarde. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento, ese que está cerca de la base y que siempre huele ligeramente a detergente y café quemado. Tenía la ventana entreabierta porque la calefacción hacía demasiado ruido cuando estaba encendida. Fuera se oía el tráfico y una sirena a lo lejos. El sonido habitual de cualquier noche entre semana. 35 años. Sin globos. Sin llamadas. Solo un cupcake del supermercado y mi móvil iluminándose con notificaciones que no eran para mí. Me había despertado esa mañana esperando algo. Lo que fuera. Un mensaje de mi madre. Una llamada de mi padre. Aunque fuera un simple felicidades de Evelyn. Pero lo que recibí fue silencio. El tipo de silencio que aprendes a reconocer cuando has pasado toda tu vida siendo la persona de la que nunca hay que preocuparse. Al principio lo dejé pasar. Me dije que llamarían más tarde. Siempre encontraban una excusa. A media tarde, mi móvil vibró. Pensé, por fin. Pero no era una llamada. Era una notificación de Facebook. Un video empezó a reproducirse automáticamente antes de que pudiera tocarlo. Evelyn se reía en el aeropuerto, arrastrando una maleta. La voz de mi madre chillando emocionada al fondo. No tiene ni idea de dónde la llevamos, decía mi madre casi sin aliento. El texto decía, viaje sorpresa a Roma. Tan orgullosos de esta chica. Los comentarios llovían. Amigos, familiares, gente de la iglesia. Corazones. Felicitaciones. Chistes sobre pasta y vino. Y entonces vi el comentario de mi padre, fijado arriba como si mereciera un marco. Ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. No porque me sorprendiera, sino porque me resultaba familiar. Esa frase me había perseguido toda la vida. Normalmente la decían en privado, o la insinuaban de 1000 formas sutiles. Pero verla escrita así, para que todo el mundo la leyera, fue como si alguien hubiera decidido hundir el dedo en una herida abierta. Mi madre había reaccionado a su comentario con un corazón. Un simple clic. Sin palabras. Dejé el móvil y miré el cupcake. Vainilla con glaseado rosa. El dependiente había escrito 35 con glaseado torcido y me había sonreído como si significara algo. Ni siquiera había encendido la vela. Al principio no sentí rabia. Sentí cansancio. Un cansancio que te cala hasta los huesos.
De esos que te invaden cuando te das cuenta de que llevas tanto tiempo cargando con algo pesado que ya ni recuerdas cómo era no llevarlo. Esa tarde, después de releer el comentario de mi padre por 10ª vez, volví a coger el móvil. No abrí Facebook de nuevo. Abrí mi banca online. La cuenta conjunta seguía ahí, tranquila como siempre. Me dije que solo estaba echando un vistazo. Simple curiosidad. Eso es lo que me decía siempre cuando algo no me cuadraba. La lista de movimientos fue cargando despacio, línea a línea. Al principio, todo parecía normal. Servicios, supermercado, gasolina. Pero entonces vi un cargo de una agencia de viajes. 4.000 euros. 2 días después, otro etiquetado como depósito de hotel. Luego una boutique que reconocí de las fotos de Instagram de Evelyn. Y por último, una transferencia directa a nombre de Evelyn. En el concepto ponía, regalo. Se me encogió el pecho. Hice el cálculo sin querer. Años de transferencias. Sacrificios de los que nunca hablé. Fines de semana que me quedé en casa. Vacaciones que no hice. Reparaciones del coche que fui posponiendo. Seguí bajando. El patrón se repetía una y otra vez. Mi dinero no estaba pagando las facturas. Estaba financiando una vida de la que nunca fui parte. Me eché hacia atrás en la silla y solté una risa seca. No porque tuviera gracia, sino porque por fin todo encajaba. Roma no fue una sorpresa. La sorpresa fui yo. Pasé el cursor por encima de la opción de transferir. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla oscura. Ojos cansados. Pelo recogido tirante. La misma cara que había aprendido a mantener la compostura pasara lo que pasara. Pensé en llamar a mis padres. Pensé en pedirles explicaciones. Pensé en el comentario de mi padre brillando orgulloso bajo un video del que yo no formaba parte. No llamé. No pedí explicaciones. Pulsé retirar. Apareció la pantalla de confirmación. Introduje la cantidad con cuidado, sin prisas. Las manos no me temblaban. Cuando apareció la confirmación final, dudé medio segundo. Luego toqué confirmar. El dinero no desapareció de golpe. Tardaría varios días en transferirse por partes. Pero la decisión fue instantánea. Irreversible. Mientras la pantalla se actualizaba, sentí algo inesperado. Ni culpa ni miedo. Solo alivio. Mi móvil vibró de nuevo. Otra notificación. La ignoré. Encendí la vela del cupcake, vi la llama bailar un momento, e hice un deseo que nunca antes había hecho. Deseé dejar de ser invisible. No le conté a nadie lo que había hecho. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros, ni siquiera a la única persona de mi unidad que sabía algo sobre mi familia. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Me recogí el pelo en el moño reglamentario, me puse el uniforme, y me moví por el día en automático. Eso es algo que el ejército te enseña muy bien. A funcionar aunque por dentro te estés desmoronando. Mientras trabajaba, no dejaba de pensar en todo lo que había visto en esa cuenta. Roma no había sido un capricho puntual. Había billetes de avión del año anterior. París. Un depósito para un resort en Baleares. Tiendas de lujo que reconocía porque Evelyn las etiquetaba en sus selfies. Sonriendo frente a espejos con bolsas colgadas del brazo. Había transferencias a su cuenta personal con conceptos como ayuda a alquiler. Y una, especialmente insultante, que decía por ser tú. Por ser tú. Lo conté todo. Sin prisas. Sin saltarme nada. Lo sumé con cuidado, línea por línea, como me habían enseñado a hacer todo en mi carrera. La cifra final me dejó sin aire. Más de 40.000 euros. Dinero que había ganado yo. Dinero que había enviado de buena fe. Dinero que me había convencido de que era para emergencias y gastos médicos. Me eché hacia atrás en la silla y me tapé la cara con las manos hasta que vi puntitos de colores. Pensé en todos los fines de semana que me quedé en casa mientras mis compañeros se iban de viaje. Las reparaciones del coche que iba posponiendo. La cuenta de ahorros que nunca conseguía hacer crecer. Pensé en todas las veces que había dicho ahora mismo no puedo permitírmelo sin darme cuenta de que en realidad sí podía. No era que no tuviera dinero. Es que estaba pagando la vida de otra persona. 3 días después, el dinero había terminado de transferirse a mi cuenta personal. Revisé el saldo 2 veces, medio esperando que algo fallara. Pero no.
Ahí estaba. El número brillaba en la pantalla. Real. Sólido. Mío. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. La primera fue de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Luego otra. Y después un mensaje. Llámame cuando puedas. Hay un problema con la cuenta. Un problema. Miré el mensaje y sentí ese tirón familiar en el pecho. Las ganas de arreglarlo todo. De suavizar las cosas. De hacer que todo el mundo se sintiera cómodo otra vez. Lo ignoré. Al día siguiente llamó mi madre. Contesté por inercia. Hola, dijo en un tono que no auguraba nada bueno. Hemos visto que falta una cantidad importante de dinero. Lo he retirado, dije con toda la calma del mundo. Hubo una pausa. ¿Cómo? He recuperado mi dinero. Ese dinero era para emergencias, soltó bruscamente. Casi me echo a reír. ¿Como Roma? Otra pausa. Esta más larga. La voz de mi padre sonó al otro lado. Eso es diferente. ¿Cómo? Pregunté. Evelyn necesitaba un descanso, dijo. Ha estado pasándolo mal. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. Llevo años enviando dinero. Nunca me preguntasteis ni una sola vez si yo necesitaba un descanso. Eso no es justo, intervino mi madre. Tú siempre has sido más fuerte. Ahí estaba. La frase que lo explicaba todo. Colgué sin decir nada más. En cuestión de horas empezaron a llegar los mensajes cargados de reproches. Correos. Mensajes de números que ni tenía guardados. Chats familiares que de repente se acordaban de que yo existía. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo creía entenderlo. Pero nadie me preguntó por qué lo había hecho. Solo querían que lo deshiciera. Esa noche me senté en el sofá y me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido de la nevera. Esperaba sentirme fatal, llena de remordimientos. Pero lo que sentí fue algo parecido a la paz. Como si por fin hubiera dejado de aguantar la respiración. No sabía qué vendría después. Solo sabía que no iba a dar marcha atrás. Al cuarto día dejé de mirar el móvil cada 5 minutos. No porque hubieran parado los mensajes, sino porque por fin entendí lo que de verdad estaban diciendo. Ninguno me preguntaba si yo estaba bien. Ninguno me preguntaba por qué me sentía herida. Cada mensaje, cada llamada perdida, cada correo cuidadosamente redactado giraba en torno a lo mismo, el dinero. Era casi impresionante lo rápido que cambió todo en cuanto se dieron cuenta de que las transferencias no habían sido un error del banco. Mis padres nunca habían controlado esa cuenta de cerca. Nunca lo necesitaron. Yo era constante, predecible, de fiar. El tipo de persona de la que te puedes olvidar y aún así contar con ella. Hasta que dejé de serlo. Mi móvil vibró otra vez. Esta vez era Evelyn. Oye, ¿puedes llamarme? Mamá y papá están como locos. Miré el mensaje un buen rato antes de contestar. Estoy trabajando. ¿Qué pasa? Los puntitos aparecieron casi al instante. Dicen que ha sacado dinero de la cuenta. ¿Es verdad? Sí. Otra pausa. Más larga. ¿Por qué harías eso? Lo necesitan. Esa frase me atravesó. No sentí rabia, ni tristeza, solo claridad. Evelyn no tenía ni idea. O quizás sí, pero era más fácil no pensar en ello. Lo usaron para pagarte el viaje a Roma, escribí. Su respuesta tardó más esta vez. Yo no pedí eso. No sabía que era tu dinero. Le creí. Y esa era la peor parte. Evelyn no era mala persona. Simplemente estaba acostumbrada a que la protegieran de las consecuencias. Vivía en un mundo donde las cosas aparecían cuando las necesitaba y desaparecían cuando ya no le convenían. Lo sé, escribí. Pero lo era. Pasaron unos minutos antes de que me llamara. Salí al balcón, donde el aire fresco de la noche me golpeó la piel, y contesté. Oye, dijo Evelyn. Su voz sonaba más pequeña de lo habitual. Están muy enfadados. Me lo imagino. Dicen que los estás castigando. Me apoyé en la barandilla y miré hacia el aparcamiento vacío. No estoy castigando a nadie. Estoy haciéndome cargo de mí misma. Ese dinero les ayudaba mucho, dijo bajito. Mi silencio también, contesté.
No supo qué responder a eso. Colgamos sin resolver nada. Volví dentro y me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban un poco. Por primera vez en días, esa noche dormí de un tirón. A la mañana siguiente volvió a llamar mi padre. Esta vez sí contesté. «Tenemos que hablar», dijo. Sin saludar. Directo al grano. «Te escucho». Ese dinero era parte de nuestro colchón de seguridad, dijo. No puedes simplemente quitarlo. Puedo, dije con calma, porque era mío. Teníamos planes para ese dinero. Nunca me incluisteis en esos planes. Suspiró de forma pesada y teatral. No entiendes lo mal que lo hemos estado pasando. Estuve a punto de decir, tú no entiendes lo mal que lo he estado pasando yo. Pero me callé. No lo escucharía. Nunca lo había hecho. Usasteis mi dinero para viajes de lujo, dije en su lugar. Ese no era el trato. Te educamos mejor que esto, soltó mi madre al fondo. Cerré los ojos. Me educasteis para ser responsable. Y eso es exactamente lo que estoy siendo. Colgué antes de que pudieran reaccionar. La cosa fue a más después de eso. Mi madre me mandó un correo acusándome de traición. Una tía con la que apenas hablaba me escribió diciendo que en las familias nos ayudamos. Una prima me preguntó si todo iba bien, y luego me sugirió que me disculpara para no montar un drama. ¿No montar un drama? Llevaba toda la vida sin montarlo. En el trabajo me volqué en la rutina. Entrenamientos. Evaluaciones. Esa estructura me mantenía firme. A mi unidad no le importaba mi drama familiar. Les importaba que me presentara, que hiciera mi trabajo, que les cubriera las espaldas. Allí me valoraban por lo que hacía, no por lo que daba. Una tarde, después de una jornada larga, me quedé sentada en el coche y llamé a la única persona en la que confiaba para ser sincera conmigo. Mi antigua supervisora, que ahora era amiga. Hiciste bien, me dijo después de que se lo contara todo. Poner límites no te hace egoísta. Pero me siento así, admití. Solo porque te enseñaron a sentirte así. Sus palabras me cayeron encima como una armadura. Esa noche volví a entrar en mi cuenta bancaria. No para sacar nada más, solo para mirar. El número seguía ahí. Real. Firme. Un recordatorio de que por fin tenía el control sobre algo que había estado regalando durante años, poco a poco. Por primera vez no tenía miedo de lo que había hecho. Tenía miedo del tiempo que me había llevado a hacerlo. El silencio no duró. 2 semanas después de retirar el dinero, el tono de los mensajes cambió. El pánico se afiló. La paciencia desapareció. Ya no era confusión ni decepción. Era acusación directa. De esas que dan por hecho que eres culpable y esperan que te rindas. Empezó con un correo de mi madre. El asunto en mayúsculas, tenemos que hablar. Lo abrí en la pausa de la comida, sentada en el coche con el motor apagado y el sol de la tarde pegándome en el parabrisas. No preguntaba cómo estaba. No mencionaba mi cumpleaños. Ni siquiera fingía que se trataba de arreglar las cosas. En su lugar, escribía sobre el estrés, sobre las facturas, sobre que mi padre no estaba durmiendo, sobre que Evelyn estaba hecha polvo emocionalmente desde que se enteró del dinero. Decía que los había pillado por sorpresa, que había avergonzado a la familia, que necesitaba arreglar esto cuanto antes. La palabra disculpa aparecía 3 veces. La palabra dinero aparecía 7. Cerré el correo y apoyé la frente contra el volante. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de ese tirón familiar de querer solucionarlo todo aunque me costara a mí. Ese instinto no desaparece de un día para otro. Llevaba décadas instalado en mí. Esa tarde volvió a sonar el móvil. No reconocí el número, pero el prefijo me lo dijo todo. Sí, contesté. Soy la tía Carolina, dijo una voz cortante. Tu madre está destrozada. Me eché hacia atrás en el sofá y miré el techo. Lo siento mucho. Lleva días llorando, siguió Carolina. Tu padre también. Los has puesto en una situación imposible. ¿Por recuperar mi propio dinero? Sabes que no es tan simple, dijo. Contaban con ese dinero. Cerré los ojos. ¿Con el dinero? Contaban conmigo. La corregí. Suspiró. En las familias no se llevan las cuentas.
Casi me echo a reír. Pues en las familias tampoco se guardan recibos, pero aquí estamos. La llamada terminó de forma incómoda, como todas. Sin resolver nada. Solo presión. La siguiente escalada fue pública. Una mañana me desperté con un aluvión de notificaciones. Mi madre había publicado en Facebook. Sin decir mi nombre al principio, pero sin esconderse tampoco. A veces las personas por las que más te sacrificas son las que más te hieren. Los valores familiares ya no son lo que eran. Pedimos sabiduría en estos momentos. Los comentarios se amontonaban. Compasión. Apoyo. Juicios apenas disimulados. Algunos me etiquetaron directamente. Otros me escribieron en privado preguntando qué había pasado y pidiéndome que fuera la persona más grande. Me senté en el borde de la cama con el móvil en la mano y sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. Esto ya no iba de malentendidos. Iba de control. De reescribir la historia para poder seguir siendo los buenos. En el trabajo ese día no pude concentrarme. Iba en automático, pero mi cabeza no paraba de reproducir la publicación, los comentarios, la insinuación de que yo era fría, egoísta, desagradecida. Había llevado esas etiquetas en silencio toda mi vida. Verlas lanzadas al público fue como cruzar una línea. Esa tarde quedé para cenar con un par de personas de mi unidad. Nada especial. Hamburguesas y patatas en un sitio cerca de la base. No sabían los detalles, pero notaban que algo no iba bien. Tienes cara de ir cargando con una mochila que no te has quitado en días, dijo una de ellas intentando quitarle hierro. Sonreí, agradecida. Algo así. Después de cenar, una de ellas me llevó aparte. Sea lo que sea, me dijo, recuerda esto. No le debes nada a nadie solo porque comparta tu sangre. Asentí sintiendo que esas palabras se me clavaban en el pecho de la mejor manera posible. Cuando llegué a casa vi que mi madre había editado la publicación. Esta vez incluía mi nombre. Alicia, si estás leyendo esto, que sepas que tu padre y yo estamos destrozados por tus decisiones. Te educamos mejor. Se supone que las familias se apoyan. Me temblaron las manos mientras lo leía, pero no de vergüenza, sino de una rabia lenta y ardiente que nunca me había dejado sentir. Lo habían hecho público. Se habían puesto en el papel de víctimas. Y esperaban que yo me callara como siempre. Abrí el cuadro de comentarios y me quedé mirándolo mucho rato. Pensé en ignorarlo. En tomar el camino fácil, en dejar que se les pasara. Y entonces pensé en mi cupcake de cumpleaños, en Roma, en 40.000 euros, en toda una vida haciendo como que todo estaba bien. Escribí, mamá, os di a ti y a papá más de 40.000 euros a lo largo de varios años para ayudaros con gastos médicos y facturas básicas. Usasteis ese dinero para viajes de lujo, compras y regalos para Evelyn. Os olvidasteis de mi cumpleaños 35 y dijisteis públicamente que mi hermana era la única hija que os hacía sentir orgullosos. Recuperé mi dinero porque me estaban usando, no apoyando. Si queréis tener una relación conmigo, tiene que empezar por la honestidad y la responsabilidad, no por la culpa. Lo leí 2 veces. El corazón me latía a 1000. Y entonces le di a publicar. La reacción fue inmediata. Algunos familiares desaparecieron. Otros contraatacaron, pero algunas voces rompieron el ruido. Un tío comentó que siempre se había preguntado cómo se permitían mis padres tantos lujos. Una prima dijo que había sido valiente al hablar. Alguien más escribió, por fin, la verdad. Cerré sesión y puse el móvil boca abajo. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todos los escenarios posibles. Pero por debajo de la ansiedad había algo nuevo. Alivio. Había dicho la verdad en voz alta, con mis propias palabras, y por primera vez no me estaba disculpando por ello. Los días después de esa publicación fueron raros. Las notificaciones bajaron, luego pararon. Era como si toda la familia estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver si me echaba atrás, si borraba el comentario, si suavizaba el mensaje. No lo hice. Seguí con mi vida. Trabajé. Cociné. Hice la colada. Dejé que el silencio fuera lo que tuviera que ser. Y entonces me di cuenta de algo importante. No me estaba pasando nada malo. Nadie apareció en mi puerta. Nadie me apartó de nada importante.
El mundo no se derrumbó porque había dicho la verdad. El miedo que había arrastrado durante tanto tiempo, ese miedo a crear problemas, se había construido sobre la idea de que el barco era mío y lo iba a perder. No lo era. Nunca lo había sido. Con el dinero de vuelta en mi cuenta, me obligué a ir despacio. No me di ningún capricho. No hice ninguna compra impulsiva. Abrí un cuaderno y anoté cosas que llevaba años posponiendo porque me había convencido de que eran un lujo o una irresponsabilidad. Un fondo de emergencia de verdad. Un curso de especialización que siempre había querido hacer pero nunca tenía tiempo ni dinero. Fisioterapia para una lesión antigua del entrenamiento que llevaba demasiado tiempo ignorando. Cosas pequeñas. Sensatas. Cosas que de repente eran posibles. Me inscribí en un programa de especialización en logística y operaciones. Algo que podría servirme cuando terminara mi etapa en el ejército. La primera noche de clase me senté en mi mesa, vestida de civil, con el cuaderno abierto, escuchando al profesor explicar el temario. Me sentí nerviosa de una forma que no había sentido en años. Pero no era miedo. Era ilusión. En el trabajo también cambió algo. No me di cuenta del peso emocional que había estado cargando hasta que desapareció. Hablé más en las reuniones. Me ofrecí para un puesto de responsabilidad que antes habría esquivado sin hacer ruido. Cuando mi supervisor me llamó aparte para decirme que había notado mi rendimiento, sentí un destello de orgullo que no intenté quitarme de encima. «Sigas haciendo lo que estés haciendo», me dijo. Sonreí y le di las gracias sin intentar restar importancia. Mi familia elegida, los amigos que había construido a lo largo de años de traslados y despliegues, también notaron el cambio. Una tarde nos juntamos unos cuantos en el piso de una amiga. Nada formal. Comida para llevar desperdigada por la encimera, música sonando bajito. «Te veo más ligera», dijo alguien pasándome una cerveza. «Me siento más ligera», admití. No insistieron. No necesitaban detalles. Simplemente brindaron conmigo y sonrieron. Ese apoyo sencillo y sin palabras significó más que cualquier disculpa forzada. Evelyn me escribió varias veces durante esas semanas. Sus mensajes eran cautelosos, inseguros. No sabía que las cosas estaban tan mal. «Lo siento. ¿Podemos hablar en algún momento?» No contesté de inmediato. No porque la estuviera castigando, sino porque necesitaba espacio para entender qué sentía de verdad. Sabía que ella no había planeado nada de esto, pero también sabía que se había beneficiado sin hacer preguntas. Las dos cosas podían ser ciertas a la vez. Mientras tanto, mis padres seguían en silencio, sin llamadas, sin correos, sin publicaciones nuevas. Sospechaba que estaban reagrupándose, decidiendo qué hacer a continuación. Llegó una semana después en forma de mensaje de voz de mi padre. «Tu madre y yo querríamos hablar en persona», dijo. La voz controlada, medida. «Esto no se puede arreglar por redes sociales. Somos familia. Deberíamos manejarlo como adultos». Lo escuché 2 veces antes de borrarlo. Esa noche volví a reproducirlo en mi cabeza. Manejarlo como adultos. La frase me cayó de otra forma. Los adultos no se olvidan de los cumpleaños. Los adultos no cogen dinero bajo falsas excusas. Los adultos no manipulan la opinión pública para evitar dar la cara. Le contesté a Evelyn esa noche. Si hablamos, tiene que ser de verdad. Y tiene que ser sin mamá y papá. Contestó casi al instante. Lo entiendo. Quedamos para tomar un café unos días después. Lucía diferente. Más tranquila. Menos arreglada. Daba vueltas a la taza mientras hablaba, sin levantar la mirada. No sabía que estaban usando tu dinero así, dijo. Debería haber preguntado. Sí, dije con suavidad. Deberías. Asintió. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no llegaban a caer. Estoy intentando descubrir quién soy sin que ellos me lo arreglen todo. Le creí. O al menos creí que quería intentarlo. Por ahora, eso era suficiente. En cuanto a mis padres, no me apresuré a quedar con ellos. No estaba evitando la conversación. Me estaba preparando para ella. Anoté lo que quería decir. No acusaciones. Límites. Líneas claras que no iban a cambiar según el nivel de culpa o presión. No sabía cómo iba a terminar.
Solo sabía una cosa con total certeza. Esta vez no iba a desaparecer para que ellos estuvieran cómodos. El restaurante estaba tranquilo como suelen estarlo los sitios elegantes entre semana. Luz tenue. Música suave. El tintineo de vasos en lugar de conversaciones. Lo elegí a propósito. Lo bastante público para mantener los ánimos bajo control. Lo bastante neutral para que nadie pudiera reclamar ventaja de terreno. Llegué antes de tiempo y pedí una mesa al fondo. Cuando me senté, puse el móvil boca abajo y respiré despacio. No venía a pelearme. No venía a ganar. Venía a decir la verdad y ver qué pasaba cuando no la endulzaba. Evelyn llegó primero. Parecía nerviosa, recorriendo la sala con la mirada antes de verme. Nos dimos un abrazo. Breve. Cuidadoso. Nos sentamos una al lado de la otra. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Las dos estábamos esperando lo mismo. Mis padres entraron exactamente a la hora. Mi madre iba rígida. El bolso apretado contra el costado. Mi padre estaba más delgado de lo que recordaba, con esa mandíbula tensa y apretada que ponía cuando quería imponer autoridad sin levantar la voz. Nos saludamos con educación y pedimos agua. El silencio se alargó. Mi padre carraspeó. Gracias por venir. No he venido para que me deis un sermón, dije con calma. He venido a hablar. Mi madre apretó los labios. Queremos arreglar esto. Asentí. Entonces seamos sinceros. Mi padre juntó las manos. Lo que hiciste nos hizo daño. Lo que hicisteis vosotros me hizo daño a mí, contesté. Durante años. Mi madre soltó un suspiro brusco. Ya hemos dicho que cometimos errores. ¿Ah, sí? Pregunté. Porque los errores no explican Roma. Evelyn se movió a mi lado. Mi padre se echó hacia atrás. Ese viaje no tenía nada que ver contigo. Ese es el problema, dije con calma. Nada lo tenía nunca. A mi madre le brillaron los ojos. Nos preocupábamos más por Evelyn. Ella nos necesitaba. ¿Y yo no? Mi voz no subió, pero la pregunta cayó pesada. ¿O simplemente decidisteis que yo estaría bien sin vosotros? Porque siempre lo estaba. Silencio. Respiré hondo. Decime una cosa de la que estéis orgullosos de mí. Una cosa concreta. Mi madre abrió la boca. La cerró. Miró a mi padre. Bueno, empezó él. Y se quedó ahí. El camarero volvió con el agua. Dejó los vasos. Se fue. Seguían sin responder. Eso pensaba, dije en voz baja. A mi madre se le quebró la voz. Eso no es justo. Es verdad, contesté. Cogisteis mi dinero, más de 40.000 euros, y lo usasteis en cosas que nunca me contasteis. Os olvidasteis de mi cumpleaños. Le dijisteis al mundo que mi hermana era la única hija que os hacía sentir orgullosos. Y ahora queréis que me disculpe por poner un límite. A mi padre se le hundieron los hombros. Estamos pasándolo mal. Yo también lo estaba pasando mal, dije. Solo que no lo convertí en vuestro problema. Mi madre se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que te supliquemos? Quiero que lo entendáis, dije. Y quiero que paréis. ¿Parar el qué? Soltó. Parad de usar la culpa. Parad de reescribir lo que pasó. Parad de pedirme que arregle las consecuencias de vuestras decisiones. Entonces habló Evelyn. Su voz baja pero firme. Tiene razón, les dijo a nuestros padres. He revisado los extractos. Lo he visto todo. Mi madre se giró hacia ella, atónita. ¿Evelyn? No, dijo Evelyn. Yo también estoy harta. Mi padre se pasó las manos por la cara. Contábamos con ese dinero. Podríamos perder la casa. Le sostuve la mirada. No la vais a perder. Tenéis opciones. Reducir gastos. Buscar trabajo. Ayuda de Evelyn si ella decide darosla. Pero de mí no. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Entonces nos abandonas? Negué con la cabeza. Me estoy apartando. No es lo mismo. Mi padre soltó el aire despacio. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que os responsabilicéis, dije. Y quiero que respetéis los límites. No más publicaciones públicas sobre mí.
No más pedirme dinero. Si vamos a tener una relación, tiene que basarse en la honestidad, no en la obligación. Mi madre se levantó de golpe. No puedo con esto. Mi padre dudó, pero también se levantó. Pensaremos en lo que has dicho. Espero que lo hagáis, contesté. Se fueron sin decir nada más. Evelyn y yo nos quedamos ahí sentadas un momento. La mesa de repente demasiado grande. Alargó la mano y me apretó la mía. Siento haber tardado tanto. Yo también, dije. Y lo decía en los dos sentidos. Pedimos la cena y hablamos de cosas normales. Clases que ella estaba barajando. Proyectos de trabajo que a mí me ilusionaban. Fue raro y fue bien hablar sin tensión. Cuando por fin nos levantamos para irnos, me sentí cansada pero en paz. Había dicho lo que tenía que decir. Lo que pasara después ya no dependía de mí. Fuera el aire era fresco. Respiré hondo y lo solté despacio. Por primera vez el silencio no me pareció un castigo. Me pareció paz. Las semanas después de esa cena pasaron más tranquilas de lo que esperaba. No hubo llamadas dramáticas. No hubo visitas sorpresa. No hubo publicaciones públicas etiquetándome en frases cargadas de culpa. Mis padres se retiraron, desconcertados porque sus herramientas de siempre no habían funcionado esta vez. Y por primera vez en mi vida, ese retiro no me arrastró de vuelta. Evelyn y yo empezamos a quedar una vez por semana. Nada formal. Un café. Un paseo. A veces simplemente sentarnos en mi salón mientras sonaba la tele de fondo. Me contó que estaba buscando su propio piso, que se había apuntado a clases nocturnas, que estaba cansada de que la cuidaran de una forma que la mantenía pequeña. Escuché sin intentar arreglar nada. Ese ya no era mi trabajo. En el trabajo las cosas siguieron mejorando. El curso de especialización era duro, pero me encantaba. Me quedaba despierta hasta tarde estudiando. No porque tuviera que demostrarle nada a nadie, sino porque se sentía bien invertir en mí sin culpa. Mi supervisor se dio cuenta. Unos meses después me llamó aparte y me dijo que me estaban considerando para un puesto de responsabilidad. Volví a mi mesa con una sonrisa que no intenté esconder. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el móvil. El nombre de mi padre en la pantalla. Me quedé ahí un buen rato, con la cuchara de madera en la mano, decidiendo. Y entonces contesté. «Hola», dijo. Su voz sonaba distinta, más baja. «Hola. Quería decirte que he encontrado trabajo», dijo. «No paga lo mismo que el anterior, pero es algo. Tu madre también ha conseguido algo a media jornada». «Me alegro», dije, y lo decía de verdad. Hubo una pausa. Y entonces dijo, «Lo siento». Esa palabra cayó más pesada que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. «Siento cómo te tratamos», siguió. «Por darte por sentada. Por lo del dinero. Por todo». Cerré los ojos. Las lágrimas me vinieron de golpe. «No te llamo para pedirte nada», añadió rápido. «Solo necesitaba que lo supieras. Que lo veo ahora». Hablamos un rato de cosas sin importancia. Del trabajo. Del tiempo. Cuando colgamos me quedé ahí sentada en silencio, dejando que el momento se asentara. No era perdón. Todavía no. Pero era reconocimiento. Y eso ya importaba. Mi madre no llamó. En su lugar, semanas después, me mandó un correo corto. Sin asunto. Sin excusas. Solo unas pocas frases diciendo que estaba intentando hacerlo mejor y que no esperaba nada de mí. No era perfecto. Pero era sincero de una forma en que nunca lo había sido. La vida siguió. Terminé mi curso. Asumí ese nuevo puesto. Empecé a ahorrar para un piso propio. En mi cumpleaños 36 millas apartamento estaba lleno. Amigos del trabajo. Gente de mi unidad. Evelyn sentada en el sofá riéndose de algo tonto en la tele. Había una tarta. Alguien había acordado de las velas. Mientras miraba alrededor esa noche me di cuenta de algo que me sorprendió. Retirar ese dinero no había sido venganza. Había sido supervivencia. No lo había hecho para hacerles daño. Lo había hecho porque por fin entendí que amor sin respeto no es amor. Es obligación. Y la obligación me había estado vaciando durante años. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti te resulta incómodamente familiar,
Si has sido la persona de fiar, la fuerte, la invisible, quiero que sepas esto. Poner límites no te hace cruel. Elegirte a ti misma no te hace egoísta. Y alejarte de quien te usa no significa que no quieras a tu familia. Significa que te quieres lo suficiente como para dejar de desaparecer. Si esta historia te ha gustado, dale un like y dime qué piensas. Deja un comentario aquí abajo y dime desde qué país nos estás viendo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre fortaleza, límites y victorias silenciosas, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Gracias por tu tiempo. Te veo en el próximo video.